Efesios capítulo 4 del versículo 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. En esta otra parte del capítulo, el apóstol está tratando otro aspecto. En los primeros 6 versículos, él hace énfasis en que todos somos iguales. Tenemos los mismos privilegios, bendiciones. Por eso él termina en el versículo 6 diciendo, un Dios y Padre de todos. Todos somos hijos de Dios, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Pero comienza el versículo 7 diciendo, mire, aunque todos gozamos de este privilegio, él dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Creo que esto tiene que ver que cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. Y esas funciones pueden ser diferentes. Lo que me toca a mí hacer como parte de esa unidad, lo que le toca a usted hacer. Y cuando dice a cada uno de nosotros, eso deja ver la responsabilidad particular que cada uno de nosotros tiene. Esto tiene que ver, hermanos, con la gracia, el don. Dios en su soberanía le ha placido capacitar a cada creyente para cumplir un rol en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y ese don es gratuito. Por eso dice aquí el don de Cristo. Él, para uno por lo regular ser algo en la vida, tiene que pagar. Un curso de panadería hay que pagarlo y uno sale capacitado. Pero el don de Cristo capacita al creyente, es un don gratuito. Después veremos por qué dice aquí a la medida del don de Cristo. Esos dones los impartió el Señor desde el cielo, porque dice aquí, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones comenzaron a aparecer, a surgir en la iglesia desde el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés ya hacía 10 días que el Señor había traspasado los cielos. Y desde allí Él estaba impartiendo dones a los creyentes. Ahora, a diferencia de la lista de dones que están en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12, aquí se habla es de hombres
que tenían dones. Entonces, versículo 9 más o menos está en relación con lo que ya hemos dicho. El Señor fue sepultado, resucitó, y Él entonces, versículo 11, fue el que constituyó a unos creyentes para ser apóstoles y profetas, a otros creyentes para ser evangelistas, y a otros creyentes para ser pastores y maestros, y me contenta que hasta allí llega mi parte. Los apóstoles y profetas son, vamos a decir, dones, creyentes que tuvieron dones fundacionales. Se usaron una sola vez y ya está. Porque ¿cuántas veces uno echa el fundamento de un edificio? Una sola vez. Después que se establece los fundamentos de un edificio, lo que hay es que construir encima de él. Entonces, si los apóstoles y profetas, según esta misma carta, tenían la responsabilidad de colocar el fundamento, ya lo pusieron, lo tenemos aquí en nuestras manos. Entonces ya no hace falta más creyentes hoy día que se autocalifiquen de apóstoles y profetas, porque el cometido que ellos debían cumplir ya lo hicieron. Lo que sí hay hoy día son evangelistas que propaguen ese fundamento, lo que enseñaron y predicaron los apóstoles y profetas. Esto tiene mucho que ver con los que todavía no son salvos. Hay una gran necesidad de predicar el evangelio, pero los otros dones, o creyentes con dones, pastores y maestros, tienen que ver con los que ya son salvos. Yo estaba escuchando por aquí un hermano hablar de lo que es un verdadero pastor, ¿verdad? Yo soy sordo, pero algunas veces hay ciertos sonidos que uno oye. Y él estaba comentando por aquí de un creyente que no va a la cena del Señor. Algo así estaba diciendo. Y a la 1 de la tarde ya está el anciano allí visitándolo para conocer la razón de su ausencia. Eso es un verdadero pastor. El que está pendiente de la salud de las ovejas, del pueblo del Señor, las alimenta, las cuida. Algunos dicen que son una misma persona, el pastor y el maestro. Bueno, puede ser. O que son dos personas diferentes, uno que es pastor, otro que es maestro. Pero ambos son necesarios para conducir al pueblo del Señor. Entonces, con esto queda el estudio abierto. La medida del don de Cristo. Versículo 7, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo voy a dar un punto de vista. Creo que es en Romanos donde dice conforme a la medida de la fe. Aquí se habla del don conforme a la medida del don de Cristo. Creo que el Señor da el don a un creyente conforme a la necesidad de ese momento. Me parece que es muy difícil que se levante entre nosotros otro don Guillermo. El don que tenía don Guillermo era necesario para aquellos tiempos, y la prueba está en lo que estamos haciendo hoy. Era necesario un creyente de esa naturaleza, con ese don, para la obra pionera y dejar un sello que perdurara hasta el día de hoy. Bueno, no sé si estoy en lo correcto.
Conforme a la medida de la fe, es conforme a la capacidad que cada creyente tiene. Tu confianza, su fidelidad, conforme. Creo que uno toma en cuenta la capacidad propia del creyente, y esta expresión toma en cuenta la necesidad del momento. En la antigüedad, Dios levantaba el juez que era necesario para ese momento. Sansón era necesario para ese momento, no para 5 años antes ni para 5 años después, para ese momento. Gedeón era necesario para ese momento, pero entre Gedeón y Sansón había una diferencia. Se necesitaba un Gedeón para su tiempo, se necesitaba un Sansón para su tiempo, se necesitaba un Moisés para sacar al pueblo, se necesitaba un Josué para introducir al pueblo. Entonces Dios, el Señor que conoce la necesidad, Él va levantando los creyentes que se necesitan para ese momento. Hay otras formas de explicarlo, pero la medida del don de Cristo, Él da los dones a quien Él quiere y en la cantidad que Él quiere. Hay unos que reciben una mayor capacidad y hay otros que reciben una menor capacidad, pero todas las capacidades vienen de la misma mano del Señor glorificado. Él es nuestro José. José en Egipto, su mano es resaltada, puso un anillo en su mano, porque esa mano es la que iba a administrar de la provisión para los años de hambre y de escasez. Así es nuestro Señor. Ahora, hermano Bernardo, doctor Bernardo, don Bernardo, ¿cómo le llamo? Usted está de acuerdo que aquí los dones son hombres que el Señor da a la iglesia, ¿no? A diferencia de 1 Corintios 12, que son capacidades que da el Espíritu Santo, y a diferencia de Romanos 12, que son operaciones, actividades que produce Dios. Porque allá... Por eso es que yo digo que la medida del don de Cristo es conforme a la necesidad. Se necesitaba que hubieran apóstoles y profetas para ese momento. Esa época ya pasó. Ya Dios, el Señor, no va a levantar nuevos apóstoles y profetas. No son necesarios. Eran necesarios para aquellos tiempos. Toda persona que hoy diga yo soy apóstol y yo soy profeta está fuera de contexto. Por eso es una de las cosas que me ayuda a mí a pensar, esto en relación con la ocasión, con la necesidad. Evangelistas y pastores y maestros, sí. Ahora, es la medida del don de Cristo. Cristo es el que da el don y enfatiza su encarnación, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión y glorificación. Por eso que él dice que esto, ¿qué significa esto de que ascendió? Es porque él había descendido primero. Es el hombre que se humilló, que llegó a las partes más bajas de la tierra en su humillación. ¿Hay alguno aquí que fue acostado en un gallinero cuando nació? Pregunto. Él fue acostado en un pesebre hediondo cuando nació, a las partes más bajas de la tierra. Eso no significa el mundo más allá del Hades, no. Eso no significa eso, sino su profunda humillación, ahora su altísima exaltación. Entonces de allá es que vienen esos dones. Ahora, ¿usted se acuerda que don Santiago dice que pastores y maestros es lo mismo? Y yo me acuerdo la primera vez que yo lo escuché hace muchos años. El problema es que la construcción en el griego, ese es una construcción que tiene su nombre, del que la estableció, indica que es la misma persona. Y la traducción literal es pastores, que es lo mismo que maestros. Porque el que pastorea lo hace es por la enseñanza de la palabra. Entonces, bueno, yo sé que hay algunos que dicen, no, hay algunos que son pastores pero no son maestros. Pero es que el pastor, este don, este hombre especial
porque es un don del Señor. Hay distintas medidas, pero es conforme a la medida del don de Cristo, a la medida que el Señor da. Pero todas las medidas son necesarias, pues, para el momento y la ocasión, y todas. Usted dijo que gracias al Señor que su parte llegaba hasta allí por la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Bueno, vamos a esperar esa sección, pues. Pero son necesarios, gracias al Señor que Él todavía está dando evangelistas, hermano. Hay los que hacen la obra de evangelista, los que hacemos la obra de evangelista o procuramos hacerlo, pero hay verdaderos dones evangelistas. Solamente Felipe el evangelista que se menciona como tal en el Nuevo Testamento, y a Timoteo se le dice haz obra de evangelista. Pero nosotros hemos conocido verdaderos evangelistas, hermano. Nosotros fuimos encomendados hace más de 30 años atrás, y yo compartí bastante entre algunos con Don Delfín, y yo veía a Don Delfín ya anciano, bajando sus capacidades físicas, y yo sabía, si este hombre tuviera el cuerpo que yo tengo en aquel entonces, ese hombre estuviera metido abriendo frente por allá en los llanos centrales, como lo hizo en su vida. Él era un verdadero evangelista. Otro evangelista que nosotros conocimos fue don Santiago Seymour, hermano. Ese era un evangelista de verdad. Toda su vida amaba las almas. Ya cuando estaba muy enfermo, el hermano Kenneth Turkington fue a visitarlo y no quería comer, no tenía apetito. Y le dijo, abuelo, ¿no tiene hambre? Y él le dijo, hambre de las almas, de ganar almas para Cristo. Hasta el fin, verdadero evangelista. Entonces son dones que el Señor exaltado y glorificado. Un hombre está en el trono de Dios, capítulo 1. Habla del poder de Dios levantando a Cristo de entre los muertos y exaltándolo allá arriba, pero muy por encima de todo. Ahí está Él, y ese hombre está dando dones a su iglesia. Entonces, ¿cómo entendemos en la expresión llevó cautiva la cautividad? Como el versículo 7 está antes que el 8, cuando aquí el apóstol dice a cada uno de nosotros, ese nosotros, como él está hablando más adelante, son de hombres que tenían dones. Esos no son tampoco todos los dones, ni hombres que tenían dones, solamente que creo que son básicos para el contexto que aquí está el apóstol presentando. Por eso cuando dice cada uno de nosotros, ese nosotros allí es el nosotros apostólico o es el nosotros que incluye a todo el pueblo del Señor. No sé qué piensan los demás hermanos. No sé qué piensan los demás hermanos, doctor, pero del todo él ahora pasa al individuo, en forma individual va a considerar, pero no sé qué piensan mis hermanos aquí. ¿Qué dice don Rubén? Yo había entendido que era a todos los creyentes, ¿no? Y este tema es tan amplio, el tema de los dones, y no queremos que no se interprete bien el pasaje, no se agote toda esta porción y se interprete, pero ya se ha insistido que aquí los dones son estos hombres como dones, como regalos de Dios a la iglesia. Dios los da, y hermanos, debemos apreciar eso que Dios da a la iglesia, a esos hombres. Yo estoy de acuerdo con la estima, el valor que se debe dar a esos hombres que Dios da a la iglesia. Son sin duda alguna un regalo de Dios para la iglesia. Uno debe dar gracias a Dios por esos dones que Él da. Pero quería considerar versículo 7, pero a cada uno de nosotros, o sea que Dios da dones a todos los creyentes,
Todos los creyentes tienen a lo menos un don. Y hace años leí de que los dones son como huellas dactilares, son únicos. Vamos a poner el ejemplo, el don de maestro. Puede ser que hay hermanos que tienen, varios de ellos, el don de maestro en la asamblea, pero no serán exactamente igual. Cada uno tiene una gracia, una capacidad que Dios da. Tienen el mismo don, como don, pero como don particular es único, que Dios lo da a ese creyente. Si Dios es capaz de diferenciarnos por medio de una huella dactilar, un copo de nieve, dicen que no hay un copo de nieve exactamente igual al otro, son distintos. Bueno, así es el don. Y digo esto pues porque hay hermanos que están en la clase bíblica, y una de las cosas que debe tener un maestro de clase bíblica es el don para maestro. Debe tenerlo. Pero uno se da cuenta que entre el grupo de maestros hay hermanos que son muy capacitados, muy competentes para dar una clase bíblica. En estos días estábamos conversando con los hermanos acá en el vehículo y estaba recordando a don Bruce Cunmi. Para mí fue uno de esos maestros de clase bíblica como muy pocos, en una gracia, una capacidad. Hay muchos hermanos que tienen un don de maestro, pero hay otros que tienen una gracia especial. Entonces, cada uno de nosotros fue dada la gracia. Yo deseo que se interprete el pasaje, pero como este es un pasaje que también se estudia en paralelo con Romanos 12 y 1 Corintios 12, yo creo que es casi una pregunta obligada cuando se habla acerca de los dones. Vuelvo a insistir, aquí los dones, como ya se ha señalado y no se debe perder de vista, que son hombres que Dios da a la iglesia. Son esos dones que Dios da a la iglesia. Tienen un ministerio, este ministerio fundacional de apóstoles y profetas ya pasó. Ahora hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Y se nos ha dicho que el evangelista es el que abre paso, se abre paso con el evangelio. Él está en un lugar, ve almas salvadas, y muchos de estos hombres ven asambleas establecidas. Ellos pueden ayudar en la enseñanza, ellos pueden ayudar edificando a los creyentes, pero allí interviene entonces el ministerio de pastores y maestros. El evangelista es alguien que llega, predica el evangelio, ve almas salvadas, se forma una asamblea. Él puede ayudar, él puede orientar a esos creyentes, pero hay un ministerio, el del evangelista es más itinerante. Él va de paso. Estuvo allí un tiempo, vio la obra de Dios establecida y ayudó, pero allí deben quedarse hombres que tienen el don de pastor y maestro, pastores y maestros, y eso es valioso, hermanos. Y no debe haber ese espíritu de competencia o ese anhelo de querer ser algo que Dios no dispuso para él. Yo no sé, yo creo que mis hermanos sí deben conocer bien la anécdota, creo que la expresó don Eduardo Fairfield y otros la han comentado de él, de aquel siervo del Señor, aquel hermano, que era un hombre muy competente, era un hombre muy capaz, y muchos estaban pensando que él debía salir a la obra, pero ese hermano prefirió quedarse en su asamblea. La decisión no era fácil, pero él prefirió quedarse en su asamblea. Y él era un pastor, maestro, un hombre que alimentó al pueblo, ayudó al pueblo del Señor. Y para gozo de él y de la asamblea, de esa asamblea salieron varios siervos del Señor encomendados.
O sea que Dios da a estos hombres y debemos valorarlos. No debo estar sintiéndome mal porque no estoy en este ministerio, porque no estoy en este servicio. Dios ha dado a cada uno, y aquí encontramos que hay una variedad y todos con un mismo propósito, que será el tema que vamos a considerar más adelante. Pero entonces hay evangelistas, hay pastores y maestros. Pero la pregunta obligada, hermano, es porque hay nuevos creyentes, ¿cómo conocer su don? Aunque ese es tema de Primera de Corintios 12 y Romanos 12, pero cada vez que se toca esta porción, la pregunta que casi muchos hacen en un estudio es: ¿cómo es que yo descubro cuál es el don que Dios me ha dado? Ahora, estos dones mencionados acá, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son necesarios para que los otros dones se desarrollen. Por eso es que dice en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos son otros creyentes que tienen otros dones. Y los evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ayudan a este que tiene otro don para que lo desarrolle. Por eso yo creo que nosotros aquí nos incluye a todos. Porque si solo se refiriera a apóstoles, profetas, y sería para aquellos tiempos, pero es para todos nosotros. Iba a decir. Perdone la interrupción, solo que ahí no dice que a cada uno le ha sido dado don, sino la gracia. Todos los creyentes hemos recibido de la gracia que Cristo nos ha impartido desde que aceptamos. Cada uno de nosotros ha recibido un don. En 1 Corintios capítulo 2, el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Pero aquí es la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero entonces, cuando habla de dones, no usa la palabra carisma, sino otra palabra más genérica para don, de lo que se da, pues. Y en este caso son hombres que Él da a la iglesia. Pero aquí, como está viéndose a la iglesia en su sentido total, dispensacional, como el cuerpo, entonces por eso es los hombres necesarios para la construcción. Aquello. Pero la palabra del versículo 8 al final: y dio dones a los hombres. ¿Qué palabra es esa? Ese no es carisma. No es carisma, es don. Sí, don en forma genérica. Exacto. Entonces Él dio capacidades a los creyentes. Ahora, ¿cómo sabe uno qué don tiene? Bueno, yo creo que ese versículo que Dios pone el querer como el hacer, yo creo que el Señor va poniendo en el corazón del creyente cierta inclinación a algo, y el creyente va descubriendo que no solamente tiene la inclinación para hacerlo, sino la habilidad para hacerlo. Pero al mismo tiempo hay otros creyentes que van descubriendo: fulano de tal tiene interés en esto, y lo que va haciendo lo va haciendo bien. Entonces, en el descubrimiento del don hay esas dos intervenciones: lo que yo siento y pienso, y lo que otros también. Porque hay algunas veces que yo creo que lo tengo, pero los otros se dan cuenta que yo no lo tengo. Entonces, las dos cosas deben coincidir. Ahora, la pregunta: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ese es un término militar, ¿verdad? De uno que vence en la guerra y se lleva cautiva a la cautividad. Se lleva preso, pues, a los que... Ahora, yo creo que esta es la idea de la victoria de la muerte de Cristo. ¿A quién derrotó el Señor en la cruz? A los principados y potestades. Entonces, este es el efecto de la obra de la cruz. Pero cuando el rey entra en la ciudad,